Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente estamos en esta sala el día de hoy para tratar el tema que nos corresponde y venimos nosotros desarrollando dentro del Diplomado en Conciliación Extrajudicial en Derecho con énfasis en resolución de conflictos agrarios y componente de mujer y género. El tema que hemos venido acotando es el conciliador y el régimen disciplinario, la acción disciplinaria de naturaleza pública. Mi nombre es Diana Macías Reslen, conciliadora del Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación. El tema que nos compete hoy abordar corresponde a nuestro segundo tema, el régimen disciplinario en Colombia, aplicable a los conciliadores, explicación detallada del régimen disciplinario, cuáles son las leyes que lo regulan, cuáles son los roles y responsabilidades de las entidades encargadas del mismo. Ese es pues el tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos entonces a analizar cuál es la característica que tiene el conciliador o conciliadora para la ley disciplinaria. Antes de eso, creo que es importante recordarles cuáles son los operadores autorizados para conciliar extrajudicialmente. Y dentro de estos operadores autorizados para conciliar extrajudicialmente encontramos los servidores públicos facultados por la ley para conciliar, los notarios y notarias, los conciliadores inscritos en centros de conciliación públicos o privados, los defensores del consumidor financiero, los conciliadores adscritos a consultorios jurídicos y los conciliadores en equidad. Ahora vamos a mirar cómo la ley disciplinaria les aplica o no les aplica, y eso tiene que ver con el concepto de si los conciliadores son servidores públicos, si son funcionarios públicos, si el rol de administrar justicia es un rol de función pública. Yo creo que ahí está como el tic del asunto para determinar si son objeto de sanciones disciplinarias. Entonces, recordemos que el deber del conciliador es velar porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles de las partes dentro del desarrollo del proceso conciliatorio, de las partes y de cualquier terceras personas que resulten involucradas dentro de una audiencia de conciliación. Entonces, el actuar de los conciliadores, tanto en derecho como en equidad, ya vimos que están inmersos dentro del cumplimiento de unas obligaciones, de unos deberes, de unos compromisos, y que se ha convertido en el pilar fundamental de la administración de justicia que es ejercida por los particulares para alcanzar ese fin esencial y fundamental que tiene la conciliación, como lo es el de poner fin o de solucionar un conflicto existente. En este sentido, entonces, es pertinente establecer que las faltas en las cuales pueden incurrir los conciliadores, en consecuencia, son las sanciones que se les deben aplicar, y hay que determinar entonces si el derecho disciplinario les es objeto de aplicación o no. Al respecto, el derecho disciplinario es una rama del derecho sancionador que está integrada por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o cuál sea la rama estatal a la cual le pertenecen. El derecho disciplinario se entiende que se aplica a todas las personas que desempeñan una función pública. En este sentido, entonces, tenemos que decir que existen unas conductas que son objeto de reproche a los servidores públicos respecto de sus funciones, y es allí donde se aplica pues este derecho disciplinario. Así las cosas, para determinar cuál es esa responsabilidad disciplinaria de los operadores de la conciliación,
es menester recordar el artículo 116 y el 123 de la Constitución Política de Colombia, que establece que los conciliadores son particulares y que están revestidos de la calidad de servidores públicos con fundamento en las actividades o funciones que realizan de manera transitoria. Es por esto que sus conductas son susceptibles de la vigilancia y de la sanción por el derecho disciplinario a través de la Ley 1564 y de la Ley 2094 del 2021, que modifica esa Ley 1952 del 2019. Cuando traemos a colación entonces el artículo 25 de la Ley 1952 del 2019, dice quiénes son los destinatarios de la ley disciplinaria. Y son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio, y habla de los particulares contemplados en esta ley. En su artículo 26 habla de la falta disciplinaria y dice que constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente a la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este Código Único Disciplinario, que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés, sin estar amparado por una causal de exclusión de responsabilidad que la misma ley contempla. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuál es el marco conceptual del conciliador, cuál es ese marco conceptual que les aplica. Y al respecto entonces nosotros tenemos que decir que de acuerdo con lo que hemos venido hablando, los conciliadores son administradores de justicia, los cuales están investidos de esa función de manera excepcional y con carácter transitorio. Este carácter transitorio está reconocido en la ley como el séptimo principio, donde señala que la función de administrar justicia del conciliador particular inicia con la designación del conciliador y cesa con la suscripción del acta de conciliación. Las constancias que establece la ley o el desistimiento de una parte o de las partes igualmente lo hace en función de esa característica transitoria de su actuar. Igualmente tendrá esa función transitoria en los eventos en que proceda una aclaración de un acta o de una constancia expedida por este, y ahora bien, esa decisión final, en caso de llegar a un acuerdo, tiene fuerza vinculante y hace tránsito a cosa juzgada. Es el artículo entonces 116 y 123 de nuestra Carta Política la que les da esa condición de disciplinables. Por lo tanto, los operadores en conciliación también pueden realizar de su funcionar, de su actuar, errores jurisdiccionales que pueden hacerles tránsito a aplicarles la ley disciplinaria. Al respecto, entonces es oportuno también traer a colación el artículo 90 de la Constitución Política, que habla de la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos por acción u omisión. Y esto es también plenamente aplicable a los operadores de conciliación. Así las cosas, teniendo claro esto, tenemos que decir nuevamente que el conciliador es un sujeto disciplinable y el régimen disciplinario se aplica a todos los servidores públicos en general y que incluido a los particulares que cumplen labores de funciones públicas de manera permanente o transitoria. Por otra parte, también tenemos que hacer claridad en qué se entiende como el ejercicio de funciones públicas por parte de los particulares. Y esto se refiere a que por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, un particular puede desempeñar funciones administrativas o actividades propias de los órganos del Estado, los cuales le permiten cumplir
los fines esenciales del mismo. Al respecto, podemos encontrar doctrina fundamentada en que los conciliadores son destinatarios de la ley disciplinaria y que son servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio, así como los gerentes de cooperativas, fundaciones, corporaciones y asociaciones que se creen y organicen por el Estado y con su participación mayoritaria, los indígenas que administran recursos del Estado y, recalca, los particulares que cumplan labores de interventoría, supervisión de los contratos estatales, ejerzan funciones públicas transitorias o permanentes y cuando administren recursos públicos. Entonces, allí podemos evidenciar claramente cómo los conciliadores son sujetos disciplinables por el régimen aplicable a los servidores públicos. Pese a esto, en consideración, estos deberían tener su propio régimen disciplinario debido a que sus funciones están descritas en la ley y pues así lo establece en la normatividad que ya les he venido mencionando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aplicamos? A los conciliadores les aplicamos entonces los deberes de todo funcionario público. ¿Cuáles son esos deberes? Lo que está en el artículo 38 de la ley 1564 del 2019. Vamos entonces a mirar cuáles son esos deberes que contempla la ley y dice así. La ley 1552 en su artículo 38 habla de los deberes y son deberes de todo servidor público. 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario y lo demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionarios competentes. Acatar las órdenes e instrucciones contenidas en directivas presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario y el manejo del orden público. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación, injusticia de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo o función. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada que tenga acceso por razón de su función en forma exclusiva para los fines que están afectos, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo y función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con quien tenga relación por razón del servicio, cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño de su encargo, realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así como la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta. Motivar las decisiones que le requieran de conformidad con la ley. Registrar en la Oficina de Recursos Humanos o en las que haga sus veces su domicilio, su dirección de residencia, teléfono y dar aviso oportuno de cualquier cambio.
Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común y teniendo siempre presente que los servidores que prestas constituye el reconocimiento y la efectividad de un derecho y busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro, documentos y diligencias correspondientes. Asimismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus funciones. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlos salvo autorización legal, reglamentaria o de quien deba proveer el cargo. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley o la autoridad judicial los dineros correspondientes. Dictar los reglamentos, manuales de funciones de la entidad, así como los internos sobre el trámite de derechos de petición. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente de conformidad con los fines a que han sido destinados. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes que han sido confiados bajo su guarda, administración y rendir una cuenta oportuna de su utilización. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación, a la Personería, cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o servicio. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad en sitio visible y en la página web una vez por mes en lenguaje sencillo y accesible al cuidado del ciudadano, al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados que incluirá el objeto y su valor y el nombre del adjudicatario. Hacer las apropiaciones en los presupuestos, controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser observados por los particulares cuando se le atribuyan funciones públicas, ordenar y adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en las respectivas entidades cuando sea competente, en fin, deberes que tiene todo servidor público, incluidos los particulares que cumplan funciones públicas, deben cumplir con estos deberes. Igualmente, la ley 1952 del 2009 también nos trae un listado de prohibiciones, como son incumplir los deberes, abusar de los derechos, extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes. Solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios. Aceptar sin permiso de la autoridad correspondiente cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros o celebrar contratos con estos sin previa autorización del gobierno. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos, ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno, compañeros de trabajo o demás servidores públicos, omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado, omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin justificación. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada, directa o indirectamente, en los asuntos a su cargo,
de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge, compañero o compañera permanente. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que haya llegado a su poder por razón de sus funciones. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley, entiéndase por Tesoro Público el de la Nación, las entidades territoriales y descentralizadas. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados o por cuantía superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos. Y en fin, tenemos también 34 prohibiciones que son perfectamente aplicables a los operadores en conciliación. Igualmente, tenemos lo que se llama el régimen de los particulares y el artículo 69 de la Ley 1952 del 2019 señala: el régimen disciplinario para los particulares comprende la determinación de los sujetos disciplinables, las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses y el catálogo especial de faltas imputables a los mismos. El artículo 70 señala sujetos disciplinables. El presente régimen se aplica a los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria, que administren recursos públicos, que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales, y a los auxiliares de la justicia. Los auxiliares de la justicia serán disciplinables conforme a este código, sin perjuicio del poder correctivo del juez ante cuyo despacho intervenga. Se entiende que ejerce función pública aquel particular que por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato desarrolle o realice prerrogativas exclusivas de los órganos del Estado. No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en el ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias. Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas para fiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos. Y entonces también encontramos todo un régimen de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses. Y señala el artículo 71 de la Ley 1952 ya mencionada: inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses. Constituyen inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y violación al régimen de conflictos de intereses para los particulares que ejerzan funciones públicas las siguientes: las derivadas, 1, las derivadas de sentencias o fallos judiciales o disciplinarios de suspensión o exclusión del servicio del ejercicio de su profesión. 2, las contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 del 93 y 113 de la Ley 489 del 98 o en las normas que los modifiquen o los complementen. Las contempladas en los artículos 42 y 43 de esta ley. Las previstas en la Constitución y la ley referidas a función pública que el particular deba cumplir. Con respecto al conflicto de interés, el particular disciplinable, conforme a lo previsto en el Código Único Disciplinario, deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con un interés particular y directo del particular disciplinable, deberá declararse impedido. Entonces, el régimen disciplinario del conciliador será el previsto en la Ley 1952 del 2019, que es el Código Único Disciplinario,
la Ley 2094 del 2021, que modificó el Código Único Disciplinario y todas aquellas normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan, y lo cual será adelantado esa investigación disciplinaria por la Comisión de Disciplina Judicial competente. Las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos o notarios cuando actúan como conciliadores en los términos de la presente ley, aplicando el principio de la autonomía de la función jurisdiccional, deberán ser trasladadas a la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial de acuerdo con lo previsto en la Ley 2094 del 2021 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya. Los conciliadores también podrán ser sancionados cuando incurran en algunas de las siguientes conductas: cuando utilice su investidura para sacar provecho económico a favor propio o de un tercero, cuando el conciliador en equidad solicita a las partes el pago de emolumentos por el servicio de conciliación. Esta disposición está contenida en el artículo 35 de la Ley 2220 del 2022. Entonces, la responsabilidad disciplinaria de los conciliadores se configuran cuando el conciliador en ejercicio de su labor omite, se extralimite o cometa conductas que van en contra de las disposiciones legales que les son aplicables en el derecho disciplinario y que ya más o menos nosotros dimos luces al respecto anteriormente. Entonces podemos mirar cómo el Código Único Disciplinario cuenta con un régimen disciplinario especial para los particulares que cumplen funciones públicas, y allí se expresa que estos solo incurren en faltas gravísimas a título de dolo o culpa. Cabe recordar que los árbitros y en especial los conciliadores están sometidos además al régimen de faltas y deberes de los funcionarios judiciales. En cuanto a las sanciones respecto a las malas conductas cometidas por los particulares que ejercen funciones públicas durante la ejecución de sus funciones, también se puede mirar que existen multas y sanciones que más adelante vamos a examinar. Entonces aquí miramos cuáles son los destinatarios de ese régimen disciplinario y podemos mirar los servidores públicos facultados por la ley para conciliar. ¿Quiénes son? Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores oficiales del Estado, y de sus entidades descentralizadas y territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Los notarios. Los notarios son los particulares que administran justicia de manera transitoria. Están los conciliadores inscritos a centros de conciliación públicos y privados, que son abogados con tarjeta profesional vigente, capacitados en una entidad avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Están los conciliadores adscritos a consultorios jurídicos, que son estudiantes de Derecho, que se inscriben dentro del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho con capacitación en conciliación y en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y están también los judicantes que se inscriban en el Centro de Conciliación. Y están también los conciliadores en equidad, que son conciliadores conforme a los principios de justicia comunitaria. ¿Quién es el operador disciplinario de ellos? La Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial, según el artículo 35 de la Ley 2220 del 2022. Al respecto, el artículo 2 de la Ley 2094 del 2021 nos dice titularidad de la potestad disciplinaria, funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación y independencia de la acción. Dice, el Estado es el titular de la potestad disciplinaria, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales. Corresponde a las oficinas de control interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer
de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. Y señala a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria. Eso señala el artículo 2 de la Ley 2094 que modificó el Estatuto Único Disciplinario. Es importante nuevamente concluir que el oficio de conciliador tiene una estrecha relación con el derecho disciplinario, debido a que este último se encarga de sancionar las conductas de quienes lo operan o ejercen. Los particulares, entonces, solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son también por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Así tenemos que los servidores públicos responden fiscalmente, penalmente y disciplinariamente. En lo que respecta al derecho disciplinario, tenemos que tener presentes 5 elementos importantes para determinar la responsabilidad. Y son la capacidad, que corresponde a que los sujetos disciplinados que pueden ser servidores públicos o pueden ser particulares que ejercen funciones públicas. La conducta, que debe ser plenamente identificada por el operador disciplinario. La tipicidad exige analizar un juicio de adecuación en virtud del principio de legalidad. La ilicitud sustancial, que es el principio rector y autónomo del derecho disciplinario. Y por último, la culpabilidad, que es la conducta del servidor público o el particular que ejerce funciones públicas, que es a título de dolo o de culpa. Esa tipicidad, entonces, exige analizar un juicio de adecuación en virtud del principio de legalidad, es decir, que se aduce a una falta disciplinaria, ya sea por falta leve, grave o gravísima, que esa conducta afecte deberes, incompatibilidades, extralimitación de funciones, impedimentos, prohibiciones, todas esas acciones que se consideran violatorias al régimen disciplinario. Esa tipicidad no solo está en el orden disciplinario, sino que también se encuentra en normas subsidiarias que establecen derechos, obligaciones, en normas que están en el ordenamiento jurídico que se encuentra en el manual de funciones y que ayudan al operador disciplinario a determinar si se encuentra ante una falta disciplinaria o no. En lo que respecta a la pregunta si los conciliadores en derecho y en equidad responden disciplinariamente por faltar a sus deberes e ir en contra de las disposiciones legales contempladas en el ordenamiento jurídico colombiano, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que sí. En cuanto a las faltas cometidas por los conciliadores en equidad, encontramos que las faltas y las consecuencias y las consecuentes sanciones en las que puede incurrir un conciliador en equidad también se encuentran establecidas en la ley y ellos también son objeto de sanciones. Entonces hay que determinar que los conciliadores en derecho y en equidad ambos están sometidos al régimen disciplinario. Ahora, ¿cómo clasificamos las faltas? Las faltas las clasificamos en gravísimas, graves y leves, según el artículo 46 de la Ley 1952 del 2019, y podemos establecer que hay unos criterios para determinar la gravedad o la levedad de esa falta. ¿Y esos criterios cuáles son? El grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución, la trascendencia social de la falta o del perjuicio causado, las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, los motivos determinantes del comportamiento, cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos, la realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave será considerada falta grave. Eso está contemplado en el artículo 46 y 47 de la Ley 1952 del 2019, que es el Estatuto Único Disciplinario. Entonces, ¿cuáles son las clases y los límites de las sanciones disciplinarias? Destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para las faltas gravísimas dolosas. Destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima.
suspensión en el ejercicio del cargo de 3 a 18 meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas graves dolosas. Suspensión en el ejercicio del cargo de 1 a 12 meses para faltas graves culposas. Multa de 10 a 180 días del salario básico devengado para la época de los hechos para las faltas leves dolosas y amonestación escrita para las faltas leves culposas. En el evento en que el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento de la ejecutoria del fallo o durante su ejecución, cuando no fuere posible ejecutar la sanción, se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salario básico devengados para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio de la inhabilidad. Entonces, aquí hemos visto cuáles son las sanciones que se les aplica a los operadores o que se les puede aplicar a los operadores de la conciliación en el evento de incumplir con sus deberes o con sus obligaciones. Es importante determinar que dice pues en el tema de responsabilidad civil de los conciliadores, que también pueden ser objeto de una responsabilidad civil solo cuando hayan causado un daño en materia de responsabilidad civil, dando nacimiento a una obligación legal de indemnizar, bien se trate del ámbito contractual o extracontractual. En el campo contractual, deberá ser consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada por las partes o el incumplimiento de una obligación que esté inmersa por norma legal por el contrato verbal o escrito que acuerden las partes. Así, por ejemplo, en la conciliación extrajudicial, el solicitante acuerda con el centro de conciliación la contratación de unos servicios de un conciliador para que conduzca una audiencia de conciliación. No será necesario que se establezca por escrito cuáles son las obligaciones de ese conciliador porque las obligaciones ya están contempladas en la ley. El conciliador entonces está sujeto al cumplimiento de estas obligaciones y deberes frente a la ley como a las partes conciliantes. Ahora bien, el daño jurídicamente indemnizable es toda lesión a un interés jurídicamente protegido, bien se trata de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. En la conciliación extrajudicial es factible la aplicación de la responsabilidad civil por haberse producido un daño patrimonial emergente o cesante o un daño extrapatrimonial o moral como consecuencia del ejercicio de la función conciliadora. Y así lo establece el artículo 1321 del Código Civil, que expresa que el resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. ¿Qué situaciones entonces podrían originar un daño en el ejercicio de la función conciliatoria? Entre las situaciones que pueden ocurrir o pueden determinar un daño patrimonial o extrapatrimonial en el ejercicio de la función conciliatoria, podemos encontrar las siguientes. La violación al principio de confidencialidad. Esa violación al principio de la confidencialidad, ya sea porque se compartieron documentos que son privados, ya sea porque se dio información personal de lo que ocurrió entre las partes dentro de la audiencia. Teniendo en cuenta el significado especial que tiene este principio dentro del proceso de conciliación, esa confidencialidad entre las partes no puede ser vulnerado. Y esa confianza en el conciliador y en el procedimiento que él ha desempeñado en la audiencia de conciliación no puede romperse. Entonces pongamos el ejemplo de un procedimiento de conciliación sobre pensión de alimentos. El conciliador, al realizar una sesión privada con la esposa, que es quien solicita la pensión, toma conocimiento que tiene un nuevo compromiso y pide que esta información no sea revelada a su esposo. Sin embargo, el conciliador, al reunirse con el esposo, revela la información y la audiencia se ve frustrada, a pesar de que el inicio el esposo estaba en un ánimo conciliatorio y quería señalar un monto de pensión alimentaria.
Ahora, no solo piensa quitarle a sus hijos, sino que además quiere dejar de darle esa ayuda económica a la esposa. En este caso, evidentemente, se trata de un perjuicio moral, familiar y económico. Entonces, en este caso, el conciliador que ha tomado conocimiento particular de un caso, que ha usado ese conocimiento particular y que no solamente lo usó, sino que causó un perjuicio a una de las partes, y aquí pues también miramos que existe un daño colateral que es a los menores, pues aquí el conciliador tiene una obligación por ese daño que causó. Ahora bien, la frustración de un acuerdo por una mala redacción. Sabemos que una de las funciones del conciliador, como lo mencioné al inicio de esta charla, es la de redactar el acta de conciliación, lo cual pues tiene que estar bien redactada de tal manera que se consagre en ello una obligación clara, expresa y exigible para que tenga validez. En tal sentido, si ese acuerdo se redacta de manera incierta, se redacta sin cumplir los requisitos de formabilidad para que tenga ejecutoria, ya también podría carecer de valor legal para poder presentar una demanda ejecutiva por la forma como el conciliador redactó esas cláusulas de compromiso. Y allí también se puede ver inmersa entonces la responsabilidad del conciliador en el tema de daño. La falta de competencia para asumir un tema y sin embargo el conciliador asume el tema. Como por ejemplo sería que un conciliador civil o comercial asuma la competencia de un conciliador, supongamos que le corresponda a un inspector de trabajo. En esos temas también el conciliador o la persona o el operador del conciliador está asumiendo un daño a la parte que presentó sin que él pudiera decir que no estaba autorizado para llevar a cabo esa conciliación. Entonces, hay que tener en cuenta que esas actas de conciliación pueden ser declaradas nulas. El centro de conciliación, al momento de recepcionar la solicitud de conciliación, está en la obligación de exigir los documentos indispensables para acreditar la capacidad jurídica de las partes en la conciliación. Pero esta responsabilidad también alcanza al conciliador, puesto que al momento de aceptar la conciliación o de recibir de las partes todos los documentos que quieran hacer valer como prueba dentro de un proceso judicial, si están agotando la conciliación como un requisito de procedibilidad, y sin embargo las personas que están dentro de esa documentación no tienen la capacidad legal para suscribir los convenios, ya sea porque ameritaba la autorización de una junta, ya sea porque ameritaba la autorización de una asamblea, ya sea porque dentro de los certificados de Cámara de Comercio, la persona que comparece a la audiencia de conciliación no tiene las calidades ni las condiciones para representar a la persona jurídica que está inmersa en esa audiencia de conciliación, y sin embargo se hace el acta de conciliación. Aquí también estamos afectando lo que se maneja el tema de las nulidades de las actas de conciliación. Entonces, estos casos en los que se puede derivar un daño a terceras personas hay que tenerlos en cuenta para efectos de evitar también las sanciones disciplinarias respectivas. Entonces, aquí vemos cómo los operadores de conciliación no solamente podemos ser objetos de responsabilidad disciplinaria, sino que también pueden ser objetos de responsabilidad civil. Y es allí donde nosotros como operadores en conciliación debemos tener absolutamente cuidado con respecto a todos estos aspectos que hemos venido tocando el día de hoy. Ya sabemos que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que fue creada por el Acto Legislativo número 02
del 2015, en su artículo 19, modificó el artículo 257 de la Constitución Política y estableció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. De igual forma, estableció que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión. Bueno, queridos estudiantes de este diplomado, durante esta charla exploramos en profundidad el tema del conciliador y su régimen disciplinario en Colombia. Miramos pues la definición y la función del conciliador en Colombia. Se destacó que el conciliador es un profesional especializado en la resolución de conflictos que actúa como intermediario imparcial entre las partes en disputa. Miramos sus principales funciones, que incluyen facilitar la comunicación, proporcionar una información legal y clara sobre la resolución de conflictos, proponer soluciones, redactar los acuerdos formales. Miramos cómo se involucran esos tipos de conciliación judicial y extrajudicial en Colombia. Miramos también que existe la conciliación en derecho y la conciliación en equidad. Miramos cuáles son sus diferencias o similitudes. Miramos cuáles son los beneficios de la conciliación en la resolución de conflictos disciplinarios. Se enfatizó en la importancia de los operadores de conciliación y cómo actualmente el Estatuto de Conciliación clasifica a los operadores de conciliación. Miramos cuáles son esos deberes y esas obligaciones éticas y profesionales que recaen sobre los conciliadores en Colombia. Se destacaron principios como la imparcialidad, la confidencialidad, la neutralidad y así como su papel en la promoción de soluciones colaborativas. Miramos cuáles son las leyes y las regulaciones que rigen la práctica de la conciliación en Colombia, incluyendo el Estatuto de Conciliación, Ley 2220 del 2022, y miramos el Código General del Proceso. Se subrayó la importancia de cumplir rigurosamente con estas normativas para garantizar prácticas legales y éticas. También miramos unos casos prácticos de cómo el régimen disciplinario y también en lo que tiene que ver con la responsabilidad civil en materia de el ejercicio de la función conciliadora. Exploramos algunos casitos prácticos de cómo se aplica la normatividad en materia de daño en la operación, en la función del conciliador. Describimos esos roles y esas responsabilidades que tienen las entidades encargadas de aplicar el régimen disciplinario en Colombia. Y nosotros quisimos dar una visión integral de lo que es la conciliación y de lo que es el régimen disciplinario aplicado a esos operadores disciplinarios y en cabeza de quién está la responsabilidad de aplicar ese régimen disciplinario, lo cual nos trae a nosotros como conclusión de la necesidad de mantener estándares altos éticos para promover la justicia y la confianza en el sistema legal colombiano, que nos corresponde a nosotros como operadores en conciliación aplicarlo. Espero que esta charla haya sido de su agrado y que las dudas con respecto a la aplicación de la normatividad disciplinaria hayan sido totalmente superadas. Muchísimas gracias por la atención y siempre estaré a sus servicios.